El aire de San Pedro Garza García olía a dinero y a jazmines recién regados. Era una fragancia que nunca me había pertenecido, pero que había aprendido a reconocer a la distancia. Esa noche, sin embargo, se sentía como una bofetada. El lugar que había elegido Daniela para su boda era un palacio de cristal y mármol, una fortaleza de opulencia que yo mismo había financiado con el sudor de una vida entera. Mi traje, el mejor que tenía, se sentía modesto, casi inadecuado bajo las luces doradas que se derramaban desde el vestíbulo. En mis manos, un pequeño regalo envuelto con torpeza, el último gesto de un padre que todavía creía estar invitado a la vida de su hija. Me acerqué a la entrada, con el corazón latiendo con un orgullo tembloroso, listo para entregar a mi única niña. La música flotaba desde el interior, una sinfonía de risas y copas de champán chocando. Pude ver las siluetas de los invitados, gente elegante y desconocida, moviéndose con una gracia que yo jamás podría imitar. Busqué el rostro de mi hija entre la multitud, y entonces la vi. Daniela estaba de pie junto a la entrada, radiante en un vestido que costó más que mi primer auto, un diseño de encaje y seda que yo había pagado sin dudarlo. A su lado, Ricardo, su prometido, con una sonrisa tan pulcra y bien ensayada como su peinado. Se veían como una pareja de revista, perfectos, inalcanzables. Por un instante, el orgullo hinchó mi pecho con tanta fuerza que casi me ahoga. Esa era mi hija, mi creación, mi legado. Avancé los últimos pasos, con una sonrisa ensayada en mis labios. «Daniela, mi amor», comencé a decir, pero las palabras murieron en mi garganta. La expresión de mi hija cambió en cuanto sus ojos se posaron en mí. La calidez desapareció, reemplazada por una máscara de fría cortesía, una expresión que había visto usar con el personal de servicio. Ricardo ni siquiera me miró. Su atención estaba fija en un punto por encima de mi hombro, como si yo fuera una mancha en el impecable paisaje de Mindonecien, su noche perfecta. El aire a mi alrededor se enfrió de repente y un presentimiento horrible, pesado y oscuro comenzó a asentarse en el fondo de mi estómago. La distancia entre nosotros, aunque solo de unos metros, se sintió como un abismo insondable. «Papá», dijo Daniela, y su voz, usualmente llena de vida, sonó plana, ensayada. «¡Qué sorpresa verte aquí!». Ricardo a su lado ajustó el nudo de su corbata, su mandíbula apretada. El guardia de seguridad en la entrada, un hombre corpulento con un auricular, desvió la mirada, visiblemente incómodo. Fue entonces cuando noté la tableta en las manos de una joven con un vestido negro. La lista de invitados. Mi hija no se movió para abrazarme. No hubo un «papá, qué bueno que llegaste». Solo un silencio tenso, cargado de un significado que mi mente se negaba a procesar. El regalo en mis manos de repente se sintió pesado como una piedra, un ridículo testimonio de mi ingenua ilusión. Entonces, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa cruel y afilada, Daniela pronunció las palabras que destrozarían mi mundo. «Papá, lo siento, pero tu nombre no está en la lista». La frase flotó en el aire, absurda, imposible. Me quedé mirándola, esperando la broma, el giro, pero su rostro permaneció serio, impasible. Ricardo carraspeó un sonido de pura arrogancia. «Sería mejor que te fueras a casa», continuó ella, su voz bajando a un susurro conspirador, como si me estuviera haciendo un favor. «No queremos hacer una escena. Yo, su padre, el hombre que le dio la vida, era ahora una potencial escena en su perfecta celebración. El impacto de sus palabras fue físico. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies y el aire fuera succionado de mis pulmones. Mi corazón, que hace un momento latía con orgullo, ahora martilleaba con una dolorosa y violenta confusión. Mis manos comenzaron a temblar y tuve que apretar con fuerza el regalo para no dejarlo caer. «Mi nombre
¿No está en la lista? Repetí en un susurro, mi propia voz sonando extraña, lejana. La música del interior pareció volverse más fuerte, burlona. Las risas de los invitados se convirtieron en cuchillos que se clavaban en mi espalda. La humillación fue instantánea, pública y total. Era un extraño en la fiesta que yo había pagado. Vi a algunos invitados que llegaban detrás de mí observando la interacción con curiosidad. Susurraban entre ellos, sus miradas evaluándome de pies a cabeza, notando mi traje sencillo, mis zapatos gastados, mis manos de trabajador. Para ellos yo era exactamente lo que Daniela y Ricardo veían, un viejo que no pertenecía a su mundo de lujo. La vergüenza me quemó la cara, un calor sofocante que subía desde mi pecho hasta mis sienes. Quería gritar, quería exigir una explicación, pero mi garganta estaba cerrada por un nudo de dolor tan grande que no podía emitir ningún sonido. Solo podía mirar a mi hija, a esta extraña con su cara, y preguntarme en qué momento la había perdido. Ricardo finalmente habló, su voz goteando un falso y condescendiente pesar. «Señor, por favor entienda, esto es un evento muy exclusivo, la lista es muy estricta». Me llamó señor, como a un desconocido. Este era el joven cuyo sueño de negocio yo había financiado vendiendo mis propios recuerdos. Este era el hombre al que le estaba entregando lo más preciado que tenía. Y él me llamaba señor, mientras me echaba a la calle. Fue en ese momento que la confusión comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad helada y terrible. Esto no era un error, esto era una ejecución. Estaban cortando el último lazo que los unía a un pasado que les avergonzaba. Di un paso atrás, mi cuerpo moviéndose por instinto, alejándose del epicentro de mi dolor. Daniela no hizo ningún intento por detenerme. Su alivio era casi palpable. Su única preocupación había sido evitar una escena. Ahora que el problema estaba a punto de irse a casa, su rostro se relajó. Me di la vuelta sin decir una palabra más. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por el lodo. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue el punto final, la tapa del ataúd de la relación que creí tener con mi hija. El olor a jazmines ahora era nauseabundo, el aroma de la más dulce de las traiciones. Afuera, la noche de Monterrey me envolvió. Me quedé parado en la acera, bajo la sombra de un roble, mirando el palacio de cristal que ahora me era ajeno. La pequeña caja en mis manos contenía un par de mancuernillas de plata que habían pertenecido a mi padre, su único objeto de valor. Iba a dárselas a Ricardo como un símbolo de bienvenida a la familia. La ironía era tan amarga que me ahogaba. ¿Qué familia? Yo ya no tenía una. Me habían borrado de la lista, no solo de la boda, sino de sus vidas. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. La noche apenas comenzaba, y con ella una nueva y terrible comprensión. Me alejé de la luz y el sonido, buscando refugio en la anonimidad de la noche. Encontré una banca de piedra al borde del estacionamiento, oculta parcialmente por un arbusto de bugambillas. El aire frío de la Sierra Madre, que baja sobre la ciudad al anochecer, me caló los huesos, pero era un frío bienvenido. Era una sensación real, algo a lo que aferrarse en medio de la irrealidad de la última media hora. Dejé el maletín de cuero a mi lado. Su peso se sentía diferente ahora. Ya no era solo un portafolio con documentos, era el mausoleo de mis sacrificios, la prueba tangible de un amor unilateral. Desde aquí, el palacio de cristal de mi hija parecía un espejismo lejano, una estrella inalcanzable y cruel. La música llegaba hasta mí en oleadas distorsionadas, fragmentos de alegría que servían como una tortura constante. Cada nota, cada explosión de risa era un recordatorio de mi exclusión. Cerré los ojos e intenté acallar el ruido,
Pero el silencio interior era aún peor. Fue entonces cuando las memorias comenzaron a llegar, no como un suave arroyo de nostalgia, sino como una inundación violenta, arrastrando con ellas toda la ingenuidad que me quedaba. Miré mis manos, las palmas callosas, las uñas permanentemente perfiladas con la sombra de la grasa y el trabajo. Eran las manos de un ingeniero, las manos que habían construido puentes, edificios y una pequeña casa en la colonia country. Esa casa la construí yo mismo, ladrillo por ladrillo, junto a Elena, mi esposa. Recordé su risa mientras intentaba ayudarme a mezclar el cemento, su rostro manchado pero radiante de felicidad. Cada pared contenía un eco de nuestros sueños, cada ventana enmarcaba el futuro que imaginábamos juntos. Era nuestro santuario, el único lugar en el mundo donde el ruido exterior se desvanecía. Después de que Elena se fue, la casa se convirtió en mi ancla, el último bastión de su memoria. El olor de sus rosales todavía perfumaba el jardín trasero, y a veces, en el silencio de la tarde, casi podía oír su voz llamándome desde la cocina. Era más que un activo, era el alma de nuestra familia. Y entonces recordé el día que Daniela llegó a casa con su carta de aceptación del Tecnológico de Monterrey. Sus ojos brillaban con un triunfo que me llenó del orgullo más profundo que un padre puede sentir. Era su sueño, y por extensión se había convertido en el mío. Vimos el costo de la matrícula, los números impresos en el papel que parecían una burla a mi salario de ingeniero jubilado. Daniela se desanimó, pero yo le prometí que encontraríamos la manera. Le dije que su único trabajo era estudiar, que yo me encargaría del resto. En ese momento habría movido montañas por ella, habría desafiado al mismo cielo para que cumpliera su sueño. La memoria de la oficina del banco es fría y aséptica. El gerente hablaba en un tono monótono sobre tasas de interés y cláusulas de penalización, pero yo apenas lo oía. Mis ojos estaban fijos en la fotografía de la escritura de la casa. El nombre de Elena estaba junto al mío. Estaba firmando sobre su memoria, hipotecando nuestro santuario. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía la pluma. Sentía como si la estuviera traicionando, profanando el lugar sagrado que habíamos construido. Pero luego pensaba en Daniela, en su futuro, y me decía a mí mismo que Elena lo habría querido así. Ella también habría sacrificado cualquier cosa por nuestra hija. Me convencí de que era una inversión, no una pérdida. Una inversión en el brillante porvenir de mi hija. Me imaginaba su ceremonia de graduación, viéndola lanzar el birrete al aire, con su título en mano, lista para conquistar el mundo. Visualicé la vida que tendría, una vida sin las dificultades que yo había conocido, una vida de comodidad y éxito que Elena y yo siempre habíamos deseado para ella. Creía que estaba convirtiendo ladrillos y mortero en oportunidades, transformando el pasado en un trampolín para su futuro. El sacrificio se sentía noble, justificado, un acto puro de amor paternal que ella nunca necesitaría conocer en detalle. ¡Qué ingenuo fui! Todo ese sacrificio, el riesgo de perder el último refugio de la memoria de mi esposa, todo para pavimentar el camino hacia este momento, para darle las herramientas con las que construir un mundo tan exclusivo, tan refinado, que su propio padre, el arquitecto de sus cimientos, ya no tenía cabida en él. La frase resonó en mi cabeza, mezclándose con el recuerdo del olor a tinta fresca en el contrato hipotecario. Tu nombre no está en la lista. La ironía era tan salvaje, tan despiadada, que sentí una risa seca y amarga subir por mi garganta. Había puesto el nombre de Elena en riesgo para que la hija que llevaba su sangre pudiera borrar el mío. Nunca le conté los detalles de esa hipoteca. No quería que sintiera el peso de mi sacrificio mientras estudiaba. Quería que su única preocupación fueran sus calificaciones y sus sueños.
Creí que estaba protegiéndola, pero ahora me doy cuenta de que solo la estaba habilitando. Al ocultarle el costo, le negué la oportunidad de entender el valor. Para ella, el dinero simplemente aparecía. Las colegiaturas se pagaban, las necesidades se cubrían. Nunca supo del nudo en mi estómago cada vez que hacía un pago al banco, de las noches de insomnio preocupado por si algo salía mal. Para ella, yo no era un padre que se sacrificaba, sino un recurso inagotable. El sonido de un motor potente rugiendo en la calle me sacó de mi trance, trayendo consigo otra oleada de recuerdos dolorosos. Cerré los ojos y pude verlo. Mi Ford Mustang de 1968, color rojo cereza con interiores de cuero negro. No era solo un auto, era una obra de arte, una máquina del tiempo que me transportaba a una época más simple. Lo compré como un montón de chatarra oxidada y pasé casi 3 años restaurándolo en mi garaje. Cada pieza lijada, cada tornillo apretado, fue una forma de terapia después de la muerte de Elena. Era mi proyecto, mi orgullo, la única cosa que era verdaderamente mía. Recuerdo el día que Daniela me habló de su idea de abrir una boutique en San Pedro. Sus ojos brillaban de nuevo con esa misma ambición que vi cuando entró a la universidad. Me mostró su plan de negocios, lleno de fotos de ropa de diseñador y proyecciones financieras optimistas. Era un mundo que yo no entendía, un mundo de marcas y apariencias, pero entendía su pasión. El problema, como siempre, era el dinero. La inversión inicial era astronómica, una cantidad que mis ahorros de jubilado apenas podían rozar. Vi la decepción comenzar a nublar su rostro, y mi corazón de padre no pudo soportarlo. Tomé la decisión esa misma noche. Puse a la venta el Mustang. Publicar el anuncio se sintió como si estuviera escribiendo un obituario. El hombre que lo compró era un coleccionista, un verdadero entusiasta que entendía su valor. Eso me dio un pequeño consuelo. Recuerdo el día que vino a recogerlo. Le di una última pulida. Me senté en el asiento del conductor una última vez, aspirando el olor a gasolina y a cuero viejo. Le entregué las llaves, sintiendo que me arrancaban una parte de mis propios recuerdos, un capítulo de mi historia personal. Pero cuando vi la sonrisa de Daniela, me convencí una vez más de que había hecho lo correcto. Le entregué el dinero en un sobre grueso. Ella me abrazó con fuerza y me prometió que cada peso sería bien invertido, que me haría sentir el padre más orgulloso del mundo. Me habló de sus sueños, de cómo esa boutique sería su plataforma para convertirse en alguien importante en la ciudad. Yo le creí en su ambición, en sus promesas. Le di el dinero sin contratos, sin condiciones, como siempre le había dado todo, con el corazón abierto y una fe ciega. No vi que no estaba financiando un negocio, sino la construcción de una muralla social entre ella y yo, una muralla en cuya puerta yo no sería bienvenido. Esa boutique le dio el estatus que necesitaba para conocer a gente como Ricardo y su familia. Le abrió las puertas a un círculo social donde un padre ingeniero jubilado, con las manos sucias y un traje modesto, era una vergüenza, un recordatorio de unos orígenes que ella estaba desesperada por enterrar. Vendí mi pasado para financiar el futuro en el que ella me borraría. El rugido de aquel motor se desvaneció en la distancia, llevándose consigo la última pizca de mi autoengaño. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, había sido un ladrillo más en la pared que me separaba de ella. Un mundo pagado por mí, donde mi nombre no está en la lista. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Para ella, yo no era su padre, yo era un patrocinador, un cajero automático con un lazo sentimental, una herramienta que había servido a su propósito y que ahora podía ser descartada. El amor que yo sentía, ese amor incondicional que me llevó a desmantelar mi propia vida por la suya, ella lo había visto como una transacción, y la transacción, desde su punto de vista, había concluido.
El cheque final, el pago de esta boda extravagante, había sido cobrado. Mi utilidad había expirado. Abrí el maletín. Dentro, perfectamente ordenados en carpetas, estaban los documentos. La copia del contrato de la hipoteca, el recibo de venta del Mustang, los estados de cuenta que mostraban las transferencias a la cuenta de su boutique. Y encima de todo, el contrato y los comprobantes de pago de cada proveedor de esa boda, el lugar, el banquete, las flores, la música. Cada papel era un testamento silencioso de mi amor y de su traición. No los había traído por desconfianza, sino por costumbre. Como ingeniero, siempre he sido metódico, organizado, un hábito que ahora se revelaba como una bendición inesperada. Pensé en Elena. ¿Qué diría si pudiera ver esto? Me la imaginé sentada a mi lado en la banca, su mano sobre la mía. No estaría enojada, no con esa furia ardiente que empezaba a nacer en mí. Estaría desconsolada, sufriría por la hija que criamos, por la niña que le leíamos cuentos antes de dormir, por la joven a la que le enseñamos el valor del trabajo y la familia. Sentiría una pena profunda al ver en lo que se había convertido, una extraña con la cara de nuestra hija, vacía de todo lo que intentamos enseñarle. Y en su tristeza yo encontré una nueva fuerza, una claridad que no venía del odio, sino de la justicia. Mi duelo no era por la humillación pública, mi duelo era por la hija que en mi mente acababa de morir. La Daniela que yo amaba, la niña de mis ojos, no existía. Quizás nunca había existido fuera de mi propia y esperanzada imaginación. La mujer que estaba dentro de ese salón, celebrando su ascenso social sobre las ruinas de mi amor, era una desconocida. Y con los desconocidos no hay lazos de sangre que te obliguen a la sumisión. Con los desconocidos solo hay contratos y deudas. Y yo tenía todos los recibos para probarlo. El dolor en mi pecho no desapareció, pero cambió de forma. La tristeza blanda y vulnerable comenzó a endurecerse, a cristalizarse en algo afilado y preciso. El ingeniero en mí, el hombre que resuelve problemas, que analiza estructuras y encuentra sus puntos débiles, tomó el control. Me levanté de la banca, mi espalda ya no encorvada por el peso de la pena, sino recta por el peso de un propósito recién descubierto. No habría más lágrimas, no habría súplicas, habría consecuencias. Tomé el maletín de cuero que ahora se sentía ligero, como una herramienta en manos de un artesano. Mi rostro estaba tranquilo, mis manos firmes. El choque emocional había pasado, dejando tras de sí un paisaje de calma desoladora y una resolución inquebrantable. Ya no era un padre con el corazón roto, era un cliente insatisfecho, y estaba a punto de solicitar un reembolso completo. Caminé de regreso hacia el edificio, no hacia la entrada principal, sino hacia la parte trasera, donde la verdadera maquinaria de estos eventos opera, lejos de la fachada de glamour y sonrisas falsas. La parte trasera del edificio era otro mundo. El glamour desaparecía, reemplazado por el olor a grasa de cocina y el zumbido de enormes unidades de aire acondicionado. Los contenedores de basura se alineaban contra una pared de ladrillos sin pintar, y el personal de cocina, vestido de blanco y negro, entraba y salía por una puerta de metal, sus rostros tensos por el ritmo frenético del servicio. Este era un paisaje que yo entendía mucho mejor que el de los candelabros y las alfombras persas. Era el cuarto de máquinas, el lugar donde el trabajo real se llevaba a cabo para sostener la fantasía del frente. Me sentí, por primera vez, esa noche en un terreno familiar. Aquí las apariencias no valían nada, solo importaba la función. Antes de entrar, me detuve junto a una ventana de vidrio oscuro que daba a un pasillo de servicio. Mi propio reflejo me miró desde la oscuridad. Esperaba ver lo que sentía. Un hombre viejo y roto, con los hombros caídos por el peso de la humillación, los ojos enrojecidos por lágrimas no derramadas.
Esperaba ver a una víctima, a un tonto cuyo corazón había sido demasiado grande para su propio bien. Durante un largo momento, eso fue todo lo que vi, la patética figura de un padre desechado. La autocompasión amenazó con ahogarme, una ola fría y pegajosa que me invitaba a simplemente darme la vuelta, irme a casa y dejar que la injusticia me consumiera en silencio. Pero entonces algo cambió en la imagen. Miré más de cerca, más allá de la tristeza superficial. Vi las líneas alrededor de mis ojos. No eran solo arrugas de vejez, eran los surcos dejados por incontables noches de estudio, de revisión de planos, de preocupación por la seguridad de estructuras que debían soportar toneladas de presión. Vi la terquedad en mi mandíbula, la misma que heredé de mi padre, un hombre que nunca retrocedió ante un desafío, y por un instante, en la forma de mis ojos vi a Elena. Vi su fuerza, su inquebrantable sentido de lo que era correcto y justo. No, el hombre en el reflejo no era un hombre débil, era un constructor. Y en ese instante, la decisión se forjó en el fuego de mi dolor. La tristeza no desapareció, sino que se transmutó. Se convirtió en el combustible frío y denso de la determinación. Me di cuenta de que lamentarme no cambiaría nada. Amarlos no había sido mi error. Mi error había sido permitirles creer que mi amor no tenía valor, que mis sacrificios no tenían costo. Habían confundido mi generosidad con debilidad, mi silencio con aprobación. Habían construido su brillante futuro sobre cimientos de desprecio e ingratitud. Y como cualquier buen ingeniero sabe, una estructura con cimientos defectuosos está destinada a colapsar. Yo ya no iba a sostener su farsa. Enderecé la espalda, sintiendo cómo mis vértebras se alineaban con un propósito recién encontrado. Me ajusté el nudo de la corbata, un gesto simple que se sintió como si me estuviera poniendo una armadura. Alisé la solapa de mi saco, quitando el polvo imaginario de mi humillación. El hombre tembloroso que había sido rechazado en la puerta principal se había ido. En su lugar estaba Juan Carlos, el ingeniero, el hombre que entendía de contratos, de obligaciones y de consecuencias. La pena por mi hija perdida seguía ahí, pero la había archivado en un rincón de mi mente, en un compartimento sellado etiquetado como asuntos personales. Ahora estaba en modo profesional. Mi mente, que hasta ahora había sido un torbellino de emociones dolorosas, se volvió clara y afilada como el filo de una navaja. Comencé a repasar los hechos, no los sentimientos. Hecho número 1. Yo, Juan Carlos Martínez, firmé un contrato como cliente para la totalidad de los servicios de este evento. Hecho número 2. He pagado el 100% de la factura acordada, como demuestran las transferencias bancarias en mi maletín. Hecho número 3. Como cliente y anfitrión, se me ha negado la entrada y se me ha humillado públicamente. La conclusión era simple. Esto era un incumplimiento de contrato. El sentimentalismo había muerto. Era hora de hablar el único idioma que la gente como Ricardo y Daniela realmente entendían, el de las consecuencias financieras. Me alejé del reflejo, ya no necesitando la confirmación de quién era. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Ellos me veían como un fardo, un recuerdo vergonzoso de un pasado humilde que debía ser escondido y olvidado. Creían que era una pieza suelta de su historia, fácil de desechar. Estaban a punto de aprender una lección fundamental de ingeniería estructural. No era una pieza suelta. Yo era la viga maestra. Yo era el cimiento sobre el cual todo su brillante y falso mundo había sido construido, y acababa de decidir, con una calma aterradora, que era hora de demolerlo todo. Abrí la puerta de servicio y entré. El pasillo de servicio bullía con una energía caótica y controlada. Los meseros se movían a una velocidad vertiginosa, esquivándose unos a otros con bandejas cargadas de copas vacías y platos sucios. El estruendo de la cocina era ensordecedor.
El silbido del aceite caliente, el choque de ollas de metal y las órdenes gritadas en una jerga que solo los iniciados entendían. En medio de este torbellino yo era una isla de calma. Caminaba con un paso deliberado, mis ojos de ingeniero absorbiendo los detalles, notando las rutas de servicio, las salidas de emergencia, la logística que mantenía la ilusión en perfecto funcionamiento al otro lado de la pared. Nadie me prestó atención. Yo era solo otra sombra en el backstage de la gran función de mi hija. Mi primer objetivo era encontrar a alguien con autoridad, no un simple mesero, que pudiera desecharme con una disculpa apresurada. Vi a una mujer con un auricular y una carpeta, de pie en una esquina, dirigiendo el flujo de personal con gestos agudos y precisos. Parecía ser una jefa de piso. Me acerqué a ella, esperando pacientemente a que terminara de dar una orden. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, estaban llenos de impaciencia, listos para despacharme. Antes de que pudiera hablar, le dije en un tono bajo pero firme: necesito hablar con el gerente general del evento. Es un asunto urgente relacionado con el cliente de esta noche. La mujer me miró de arriba abajo, su expresión escéptica. Probablemente pensó que yo era el padre de algún proveedor con una queja menor. El señor Morales está extremadamente ocupado, respondió, su voz profesional pero cortante. No me inmuté. No levanté la voz, simplemente la miré fijamente y repetí: entiendo, pero el cliente, la persona cuyo nombre está en el contrato, requiere su presencia inmediata. Le aseguro que es en el mejor interés del señor Morales escucharme ahora. Hubo algo en mi calma, en la certeza de mis palabras, que la hizo dudar. La urgencia silenciosa es a menudo más efectiva que el pánico ruidoso. Tras un momento de vacilación, suspiró y dijo: espere aquí. Regresó un par de minutos después y me guió a través de un laberinto de pasillos estrechos y calurosos. El olor a comida y a productos de limpieza se intensificaba. Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta de madera sin pretensiones, que simplemente decía oficina. Ella tocó 2 veces y abrió la puerta haciéndome un gesto para que entrara. El contraste con el resto del lugar era sorprendente. La oficina era pequeña, abarrotada de papeles, con 3 monitores de seguridad que mostraban diferentes ángulos del salón de fiestas. Un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y una expresión de estrés permanente, estaba de pie, hablando por teléfono. Ese era el señor Morales. Colgó el teléfono con un golpe seco y se giró hacia mí, su rostro una máscara de fastidio. ¿Sí? ¿Qué es tan urgente?, preguntó sin molestarse en invitarme a sentarme. No esperaba cortesías. Saqué el maletín que había estado sosteniendo a mi lado y lo coloqué sobre el único espacio libre en su escritorio, moviendo una pila de facturas. El sonido del cuero sólido sobre la madera captó su atención. Lo abrí con movimientos lentos y metódicos. La anticipación del conflicto había agudizado mis sentidos. Me sentía como un cirujano preparando sus instrumentos antes de una operación delicada y necesaria. «Buenas noches, señor Morales», dije. Mi voz sonaba tranquila, casi académica. «Mi nombre es Juan Carlos Martínez». Hice una pausa, dejando que mi nombre flotara en el pequeño espacio de la oficina. Él me miró sin comprender, esperando que continuara. De la primera carpeta saqué el documento principal, el contrato de servicios para el evento Boda de Daniela Martínez y Ricardo Fernández. Lo desdoblé y lo puse frente a él, girándolo para que pudiera leerlo. Con mi dedo índice señalé una línea específica resaltada en amarillo por mí esa misma mañana. Como puede ver, aquí en la sección del cliente figura mi nombre. Yo soy el anfitrión. El señor Morales se inclinó, entrecerrando los ojos para leer la letra pequeña. Una pequeña arruga de confusión apareció en su frente. Probablemente estaba acostumbrado a que los padres contribuyeran,
pero el contrato era inequívoco. El cliente, la única parte legalmente responsable y reconocida, era yo. Antes de que pudiera procesarlo, saqué el segundo documento, la factura final detallada del evento. A su lado, coloqué el comprobante de la transferencia bancaria electrónica, mostrando una suma de 7 cifras que había salido de mi cuenta de jubilación y había entrado directamente en la cuenta de su empresa. Y como puede ver aquí, continué con el mismo tono monótono, la totalidad del evento ha sido liquidada. No hay deudas pendientes. Ahora su rostro mostraba más que confusión. Una alarma silenciosa parecía estar sonando detrás de sus ojos. Pasó la mirada del contrato a la factura y luego al comprobante bancario, como si tratara de resolver una ecuación imposible. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Estaba conectando los puntos. El hombre que tenía delante, este individuo de aspecto modesto que su personal probablemente habría echado sin pensarlo 2 veces, era, en los únicos términos que importaban en este negocio, el dueño de toda la velada. El poder en la pequeña habitación se había desplazado de forma silenciosa pero absoluta. Ahora que hemos establecido los hechos, proseguí, mi voz sin una pizca de emoción, permítame informarle de la situación. Me enderecé, mirándolo directamente a los ojos. Hace aproximadamente 1 hora, cuando llegué a la entrada principal, la señorita Daniela Martínez y el señor Ricardo Fernández me negaron el acceso a mi propio evento. Se me informó, y cito, que mi nombre no estaba en la lista de invitados, y se me instruyó que me fuera a casa para no hacer una escena. Dejé que las palabras cayeran en el silencio, cada una con el peso de una piedra. No acusé, no me quejé. Simplemente presenté el problema como una falla en el servicio. La cara del señor Morales perdió todo su color. Pasó de un tono rosado por el estrés a un blanco pálido de puro pánico. Como gerente de un lugar tan exclusivo, su reputación dependía de la ejecución impecable de eventos de alto perfil. Una disputa familiar era una cosa, pero negar la entrada al anfitrión y único pagador era un desastre de proporciones catastróficas. Era una pesadilla legal y de relaciones públicas. Pude ver los engranajes girando en su cabeza, calculando el daño potencial, la posibilidad de una demanda, el escándalo que podría destruir la reputación de su establecimiento. Señor Martínez, comenzó. Su voz ahora era un susurro ronco, lleno de una repentina y profunda deferencia. Le aseguro que debe haber un terrible malentendido. No tenía conocimiento de esto. Es inaceptable. Se pasó una mano por el cabello, su compostura profesional completamente destrozada. Por supuesto que usted es nuestro invitado de honor. Es el anfitrión. Permítame rectificar esto de inmediato. Su transformación fue instantánea. Ya no era un gerente ocupado tratando con una molestia. Era un hombre desesperado tratando de contener una crisis que amenazaba con explotar en cualquier segundo. Aprecio su cooperación, señor Morales. Respondí con una calma glacial que parecía desconcertarlo aún más. Sin embargo, un malentendido no describe adecuadamente la situación. Fui deliberada y públicamente humillado por las personas para quienes usted está actualmente prestando un servicio que yo pagué. Esto no es un simple error en la lista, es una violación fundamental del acuerdo que tenemos. Mis palabras eran precisas, elegidas para recordarle que él trabajaba para mí, no para ellos. Quería que entendiera que una simple disculpa y dejarme entrar ya no sería suficiente. El daño ya estaba hecho, y ahora habría que rendir cuentas. Él asintió rápidamente tragando saliva. Entiendo, señor, completamente. ¿Qué quiere que haga? Lo que sea que pida, está hecho. Había llegado al punto que quería. Le había quitado todo el poder a mi hija y a su prometido sin siquiera haber hablado con ellos. Había convertido un drama familiar en un asunto contractual, un terreno donde yo tenía todas las ventajas.
Me había establecido no como el padre herido, sino como el cliente con el poder de cerrar su fiesta con una sola palabra. Era un poder que no sabía que poseía hasta ese momento, y se sentía extrañamente equilibrado. «Lo que quiero es muy simple», dije, inclinándome ligeramente sobre el escritorio. «Quiero que me acompañe a la entrada principal, y quiero que le explique a la señorita Martínez y al señor Fernández quién es exactamente el anfitrión de esta velada. Quiero que entiendan, delante de sus importantes invitados, la realidad de la situación. No le pedí que los echara, no le pedí que cancelara la fiesta, solo le pedí que dijera la verdad. Sabía con una certeza absoluta que la verdad sería un arma mucho más devastadora que cualquier acto de venganza explícita. El señor Morales me miró, y en sus ojos vi una mezcla de pavor y un extraño tipo de respeto. Se dio cuenta de que no estaba tratando con un hombre irracional o vengativo, sino con alguien que operaba con una lógica implacable. Se puso de pie, enderezó su saco y asintió. «Por supuesto, señor Martínez. Sígame, por favor». Su voz era firme ahora, la de un profesional que ha recibido una orden clara y se dispone a ejecutarla. El caos de su oficina parecía haberse calmado, todo enfocado en la única tarea que ahora importaba: confrontar a los falsos anfitriones. Salimos de la oficina y caminamos de regreso por los pasillos de servicio. Esta vez, sin embargo, la dinámica era diferente. El personal que antes me ignoraba, ahora se apartaba de nuestro camino, notando la expresión sombría en el rostro de su jefe y mi extraña y tranquila presencia a su lado. Yo ya no era invisible. Era el epicentro de un terremoto que estaba a punto de sacudir los cimientos de ese palacio de cristal. Cada paso que dábamos hacia el salón principal era un paso hacia la inevitable rendición de cuentas. La maquinaria de la justicia, una vez puesta en marcha, es tan implacable como la de la ingeniería. A medida que seguíamos al señor Morales, el pasillo de servicio se abría a una antesala alfombrada y el caos del trabajo era reemplazado por la sinfonía cuidadosamente orquestada de la celebración. El sonido de un cuarteto de cuerdas tocando una melodía suave, las risas contenidas de los invitados, el tintineo de la cristalería fina, cada sonido era una aguja en mi piel. El señor Morales se detuvo un instante antes de cruzar el umbral que separaba los dos mundos, se ajustó la corbata y me lanzó una última mirada, una mezcla de disculpa y determinación. Yo simplemente asentí. Estaba listo. La calma que sentía no era natural, era la calma del centro de un huracán, un silencio ominoso antes de la devastación. Echamos un vistazo al gran salón. Era aún más opulento desde dentro. Candelabros de cristal colgaban como constelaciones heladas sobre mesas cubiertas de lino blanco y arreglos florales extravagantes. Y allí, en el centro de todo, como el sol alrededor del cual giraban todos los planetas, estaban Daniela y Ricardo. Estaban rodeados por un círculo de admiradores, la élite de San Pedro. Ricardo sostenía una copa de champán, gesticulando ampliamente, mientras contaba una historia que hacía reír a todos. Daniela se aferraba a su brazo, sonriendo con una adoración practicada, asintiendo a las personas que yo supongo eran los padres de Ricardo. Parecía la viva imagen del éxito, la reina de un baile que yo había pagado y del que había sido exiliado. Verla así, tan cómoda en su engaño, tan radiante en su crueldad, borró cualquier duda persistente que pudiera haber tenido. La punzada de dolor paternal fue reemplazada por una resolución fría como el acero. Ellos no estaban simplemente disfrutando de una fiesta, estaban celebrando su victoria sobre mí, sobre el pasado que representaba, estaban brindando por un futuro construido sobre mi eliminación. Eran dos actores en el último acto de una obra que habían escrito, sin saber que el autor original del escenario estaba a punto de hacer
Una aparición no programada para reescribir completamente el final. La sonrisa de Ricardo era la de un conquistador, la de Daniela, la de una cómplice satisfecha. El señor Morales avanzó, su paso decidido partiendo la multitud como un barco rompehielos. Yo me quedé un par de pasos detrás, en la penumbra del arco de entrada, una figura anónima por unos segundos más. La presencia del gerente, con su rostro adusto y su aire de urgencia, inmediatamente rompió el hechizo de la celebración. Las risas se apagaron. Ricardo detuvo su anécdota a mitad de la frase, una expresión de fastidio cruzando su rostro. Daniela se giró. Su sonrisa de anfitriona se congeló en sus labios al ver la seriedad del gerente. «Señor Morales, ¿ocurre algún problema con el servicio?», preguntó, su tono ligeramente condescendiente, como si estuviera hablando con un subordinado problemático. «Señorita Martínez, señor Fernández, discúlpenme por la interrupción», dijo el señor Morales. Su voz era profesional, pero carecía de toda calidez. Era lo suficientemente alta como para que el círculo inmediato de invitados pudiera oírla con claridad. «Necesito hablar con ustedes de un asunto extremadamente urgente y delicado». Daniela intentó desestimarlo con un gesto de la mano. «Lo que sea puede esperar. Estamos atendiendo a nuestros invitados». Su arrogancia era asombrosa. Incluso en ese momento, su principal preocupación era mantener las apariencias frente a la familia de su prometido. No tenía idea de la magnitud del precipicio a cuyos pies se encontraba. Pero el señor Morales no retrocedió. «Me temo que no puede esperar», insistió, su voz adquiriendo un filo de acero. «El asunto concierne directamente a la anfitrionía y al patrocinio de este evento». La palabra patrocinio hizo que las orejas de Ricardo se crisparan. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de atención calculadora. Los invitados a su alrededor intercambiaron miradas curiosas. El drama inesperado es el entretenimiento favorito de los ricos. Podía sentir sus oídos aguzándose, sus ojos brillando con anticipación. La atmósfera había cambiado de festiva a tensa en cuestión de segundos. El escenario para la revelación estaba perfectamente preparado. Fue entonces cuando el señor Morales hizo el gesto. Se giró ligeramente y extendió un brazo hacia el arco donde yo estaba esperando. «Ha habido un gravísimo malentendido esta noche sobre quién es el verdadero anfitrión», declaró, su voz resonando en el repentino silencio del salón. «Permítanme presentarles al hombre que no solo concibió, sino que financió en su totalidad cada detalle de esta celebración». Y con esa introducción di un paso adelante, saliendo de la sombra y entrando en la luz dorada del salón. El señor Juan Carlos Martínez, padre de la novia. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el salón. Fue tan repentino y total que pareció absorber todo el aire. El cuarteto de cuerdas, notando la quietud, dejó que su melodía se apagara en una última nota discordante. Cientos de pares de ojos se clavaron en mí, luego en Daniela, luego en Ricardo y de vuelta en mí. Me sentí como un fantasma en mi propia fiesta, un espectro de la verdad que había venido a reclamar lo que era suyo. Mantuve mi rostro impasible, mi mirada fija únicamente en mi hija. No necesitaba mirar a nadie más. Su reacción sería el epicentro de todo. El rostro de Daniela pasó por una violenta y silenciosa sucesión de emociones. Primero, confusión pura, como si su cerebro no pudiera procesar mi presencia allí. Luego, el reconocimiento se convirtió en incredulidad, seguida rápidamente por un destello de ira furiosa. Pero debajo de todo ello, vi el pánico, un pánico puro y abyecto, que comenzó en sus ojos y se extendió hacia abajo, haciendo que el color desapareciera de su rostro, dejando una palidez cadavérica bajo su costoso maquillaje. Su mano, que había estado descansando elegantemente en el brazo de Ricardo, ahora lo agarraba,
con la fuerza de una garra. Ricardo, por su parte, pareció comprender las implicaciones más rápido. Su rostro de niño bonito se contrajo en una mueca de horror. Su mirada no se dirigió a mí, sino al círculo de rostros importantes que los rodeaban. Sus padres, sus socios comerciales. Pude verlo calcular a la velocidad de la luz el daño a su reputación, la humillación, el escándalo. Su sueño de casarse con una heredera de una buena familia se estaba evaporando ante sus ojos. El castillo de naipes que habían construido con tanto cuidado se tambaleaba sobre sus cimientos. Daniela fue la primera en encontrar la voz, aunque era un graznido ahogado. Intentó forzar una risa, un sonido frágil y hueco que no engañó a nadie. «Señor Morales, qué ocurrencia, presentar a mi propio padre como si fuera una sorpresa». Se giró hacia el público, intentando desesperadamente recuperar el control de la narrativa. «Todos, por favor, disculpen el melodrama. Mi padre tiene un sentido del humor muy peculiar. Por supuesto que contribuyó como cualquier padre amoroso haría». Sus palabras eran un intento patético de minimizar la situación, de pintarme como un viejo excéntrico. Pero el señor Morales no estaba jugando. Su carrera y la reputación de su establecimiento estaban en juego. Dio un paso adelante. Su expresión era de una seriedad mortal. «Señorita, con todo respeto, esto no es humor, y contribuir es la palabra equivocada», dijo, su voz cortante como un diamante. «El señor Martínez Contribuyó. No, él pagó. Cada flor, cada plato, cada nota de música, el contrato firmado y liquidado está a su nombre. Legal y contractualmente, usted y el señor Fernández son simplemente invitados en su evento». La precisión legal de sus palabras fue como un golpe de martillo, y entonces asestó el golpe final. «Un evento», continuó, su voz ahora llena de una indignación profesional, del cual, según entiendo, al anfitrión se le negó la entrada hace menos de 2 horas. Si la primera revelación había causado silencio, esta segunda desató una ola de jadeos audibles y murmullos escandalizados. La palabra «excluido» y su propio padre se extendió por el salón como un reguero de pólvora. La humillación que yo había sufrido en privado en la puerta ahora se magnificaba 100 veces, reflejada en los rostros de todos los que ellos querían impresionar. Los padres de Ricardo, un hombre y una mujer de rostros duros y bronceados por el sol del club de campo, miraron a Daniela como si fuera un insecto que acababan de descubrir en su ensalada. La madre de Ricardo se inclinó y le susurró algo al oído a su marido, quien asintió con una expresión de disgusto absoluto. La alianza que Daniela había soñado, la fusión de su ambición con el dinero y el estatus de ellos, se estaba disolviendo en un charco de vergüenza pública. Había intentado venderles una versión de sí misma que acababa de ser expuesta como un fraude total. Desesperada, Daniela se volvió hacia mí, suplicando y acusando en la misma mirada. «Papá, ¿por qué?», susurró con ferocidad. «¿Por qué estás haciendo esto? Lo estás arruinando todo. Era mi noche especial». La completa falta de autoconciencia en sus palabras era asombrosa. Incluso en ese momento se veía a sí misma como la víctima. No podía comprender que ella era la única arquitecta de su propia ruina. Creía que tenía derecho a su noche perfecta, sin importar el costo para los demás, especialmente para mí. Ricardo, en un acto de cobardía tan predecible como despreciable, dio un paso para alejarse de Daniela. «Daniela, ¿de qué está hablando él?», preguntó, fingiendo ignorancia para salvar su propia piel. «Me dijiste que tu familia se había encargado de todo. No sabía nada de esto». Estaba arrojándola a los lobos, cortando sus lazos con ella frente a todos para minimizar su propia complicidad. La pareja perfecta, unida en la ambición, se estaba desintegrando en la adversidad, revelando la fea verdad de su relación transaccional.
Finalmente, hablé. No, les grité. No los insulté. Mantuve mi voz en el mismo tono tranquilo y mesurado que había usado con el señor Morales. Avancé un paso, atrayendo todas las miradas, y miré directamente a los ojos llorosos y furiosos de mi hija. «Yo no estoy arruinando nada, Daniela», dije con una calma que pareció asustarla más que cualquier grito. «Lo que sea que se está arruinando aquí, lo arruinaste tú misma hace mucho tiempo. Esto es simplemente la demolición de un edificio que ya estaba podrido por dentro». Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el silencio tenso. «Verás, hay una diferencia fundamental que no entiendes», continué, mi voz como la de un profesor explicando un concepto difícil. «A un invitado se le puede retirar una invitación. Es grosero, pero es posible. Pero cuando la persona que pagó por el techo que te cubre, la comida en tu plato y la música en tus oídos, es informada en la puerta de que su nombre no está en la lista, eso, mi querida hija, ya no es un desliz social, eso es un acto de crueldad y posiblemente es un fraude». Mi mirada se mantuvo fija en la suya. «Pagué tu educación en una de las mejores universidades del país para que fueras una mujer inteligente y educada. Pagué para que abrieras tu negocio, vendiendo mis propios recuerdos, para que fueras una mujer fuerte e independiente. Y pagué por esta boda, hipotecando los últimos años de mi vida, porque quería desesperadamente que fueras feliz». El dolor finalmente se filtró en mi voz, pero era un dolor frío, no caliente. «El único error de cálculo en todos mis planes fuiste tú. Nunca imaginé que usarías cada una de las herramientas que te di para intentar borrarme de tu vida». Me di la vuelta, rompiendo el contacto visual con ella. Ya le había dicho todo lo que necesitaba saber. Mi asunto ya no era con ella. Miré al señor Morales, quien me observaba con una expresión de profundo respeto. Ignoré por completo los balbuceos de Daniela y las excusas de Ricardo. Eran ruido de fondo, los sonidos de un colapso estructural. Mi trabajo como ingeniero aquí había terminado. Ahora solo quedaba la fase final de la demolición. «Señor Morales», dije, mi voz clara y resonante en el salón silencioso, «como anfitrión de este evento ya no deseo continuar. Mi única y verdadera invitada de honor esta noche era la memoria de mi esposa, Elena, y esa memoria ha sido profundamente insultada en este lugar. Le agradezco sus servicios, pero la fiesta ha terminado». Declaré la sentencia con la finalidad de un juez. Luego, sin esperar una respuesta, sin mirar atrás para ver el campo de batalla de sus sueños destrozados, me di la vuelta. Caminé hacia la salida con la misma calma y deliberación con la que había entrado. El silencio absoluto se mantuvo hasta que mis zapatos tocaron el mármol del vestíbulo. Detrás de mí escuché el primer sonido del caos que se desataba, el sollozo ahogado y furioso de Daniela. Pero seguí caminando. La demolición estaba completa. Al salir del edificio, el aire fresco de la noche me recibió como un viejo amigo. Respiré hondo y por primera vez en muchos años sentí que mis pulmones se llenaban por completo. No había euforia en mi corazón, ni la alegría salvaje de la venganza cumplida. En su lugar sentía una inmensa, abrumadora y serena levedad. Era como si hubiera estado cargando una montaña sobre mis hombros durante décadas. La montaña de las expectativas de mi hija, de mis propias esperanzas ciegas, del peso de mis sacrificios no reconocidos. Y, con mis últimas palabras en aquel salón, finalmente la hubiera dejado caer. No miré atrás. Sabía instintivamente que no había nada para mí en las ruinas de aquel palacio de cristal. Mi pasado estaba allí, pero mi futuro, por primera vez, estaba en la dirección en que caminaba. Han pasado 6 meses desde aquella noche. No regresé a mi casa en Monterrey, la casa que construí con Elena y que luego hipotequé por Daniela.
Puse un poder notarial en manos de un viejo amigo y le pedí que la vendiera. Con el dinero que me quedaba, compré una pequeña casa de adobe en San Miguel de Allende. Es un lugar humilde, pero las paredes están pintadas de un azul brillante y el sol entra a raudales por las ventanas cada mañana. Mi patio trasero es un pequeño jardín lleno de geranios y lavanda, y desde mi terraza puedo ver las cúpulas de las iglesias brillando bajo el sol del Bajío. Aquí el aire no huele a dinero y jazmines, huele a café recién hecho, a tierra mojada y a pan horneándose en la panadería de la esquina. Huele a vida. A través de un primo lejano supe lo que sucedió después de mi partida. El señor Morales, fiel a su palabra y a su contrato, canceló el evento de inmediato. Las luces se encendieron, la música se detuvo y al personal se le instruyó que comenzara a recoger todo. El escándalo fue, al parecer, monumental. La familia de Ricardo, mortificada, rompió el compromiso esa misma noche. La historia de la boda cancelada se convirtió en la comidilla de la alta sociedad de San Pedro, destruyendo la reputación que Daniela y Ricardo habían intentado construir con tanto esmero. Su boutique de lujo, dependiente de esa misma clientela, quebró en cuestión de meses. Las consecuencias de sus acciones fueron tan precisas y devastadoras como una demolición controlada. No encuentro alegría en su caída. Cuando pienso en ello, lo que siento es una profunda y distante tristeza. A veces, mientras riego las plantas que Elena habría amado, pienso en la niña que fue Daniela, la niña que se acurrucaba en mi regazo para que le leyera cuentos, la que me hacía dibujos con soles sonrientes. Lloro por esa niña, una pérdida tan real como la de mi esposa. Pero no lloro por la mujer que la reemplazó. Ella nunca ha llamado, nunca ha intentado contactarme, y yo tampoco lo he hecho. Hay abismos que simplemente no se pueden cruzar, puentes que, una vez quemados, revelan que nunca hubo tierra firme al otro lado para empezar. He aceptado que mi paternidad terminó aquella noche. Mi vida ahora es deliberadamente simple. Me levanto con el sol y camino por las calles empedradas de San Miguel, saludando a los tenderos que ahora me conocen por mi nombre. He vuelto a dibujar, un pasatiempo que abandoné cuando las responsabilidades de la vida se volvieron demasiado pesadas. Lleno cuadernos con bocetos de las puertas antiguas y los patios floridos de la ciudad. He encontrado una comunidad de expatriados y locales que se reúnen a jugar ajedrez en la plaza. Hablamos de libros, de política de la vida. Son conexiones sencillas, basadas en el respeto mutuo, no en la obligación o en la transacción. Me estoy conociendo de nuevo, no como padre o esposo, sino simplemente como Juan Carlos. Comprendo ahora que lo que hice aquella noche no fue un acto de venganza contra mi hija, sino un acto de defensa propia. No estaba destruyendo su futuro, estaba reclamando el mío. Estaba luchando por el valor de mis sacrificios, por la santidad de la memoria de mi esposa y por mi propia y pisoteada dignidad. Había permitido que mi amor por ella me definiera y, en el proceso, había permitido que su falta de amor por mí me borrara. Al enfrentarla, no estaba castigándola a ella, sino liberándome a mí. Fue el acto de amor propio más difícil y necesario de toda mi vida. Durante años creí que mi deber era proveer, darles todo lo que el dinero pudiera comprar, pero ellos veían el dinero no como un medio, sino como el fin en sí mismo. Contaron cada peso que les di, pero nunca valoraron las horas de trabajo, los recuerdos vendidos, la seguridad sacrificada. Irónicamente, al perder gran parte de ese dinero, he encontrado una riqueza que nunca supe que existía, la riqueza de un amanecer tranquilo, de una conversación amistosa, del tiempo que es enteramente mío para usar como me plazca.
La verdadera bancarrota no era la de mi cuenta, sino la de sus almas. Esta tarde estoy sentado en mi terraza con una taza de café humeante en la mano. El sol poniente pinta el cielo de tonos naranjas y morados, y una suave brisa agita las hojas de mi limonero. Hay una paz en mi corazón que no había sentido en más de una década. Es una paz forjada en el dolor y la pérdida, sí, pero es sólida, es real y es mía. Estoy solo, pero por primera vez en mi vida no me siento solitario. Soy el único residente de mi vida, el único nombre en la lista de invitados a mis días, y eso, he descubierto, es más que suficiente. Es la libertad. La familia, he aprendido, no siempre es la sangre que corre por nuestras venas. A veces, la verdadera familia es el respeto que nos damos unos a otros, la gratitud que mostramos y la dignidad que nos negamos a que nos quiten. Al perder a la familia que creía tener, me vi obligado a construir una nueva vida a partir de mis propios cimientos, basada en mis propios valores. La victoria final no fue ver su fiesta en ruinas. La verdadera victoria fue esta: el silencio pacífico de mi propio hogar, la reconquista de mi alma y la serena certeza de que, finalmente, después de todo, estoy en casa. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Juan Carlos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho leer lo que piensas. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un like al video y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando. Y si quieres apoyar nuestro trabajo de una forma más directa, considera usar el botón de supergracias. Cada pequeña contribución nos ayuda enormemente. Ahora te invito a que sigas conectado con otra de nuestras historias haciendo clic en el video que aparece en pantalla.